Bueno, continuando con el aparato digestivo, decíamos que en el estómago se da principalmente una digestión mecánica para la parte de los lípidos, aunque hay alguien que menciona que está la enzima de la lipasa gástrica, pero realmente no es tan funcional en nosotros. Entonces se podría decir que solo tenemos una digestión mecánica en los lípidos, pero sí tenemos una digestión enzimática de proteínas. Respecto a los procesos de absorción, es muy importante mencionar que hay sustancias que se absorben rápidamente en el estómago, como sería la glucosa y sobre todo el alcohol. El alcohol es una de las estructuras que es por ser un poco liposoluble, tendríamos una absorción rápida, sobre todo si el estómago está vacío. Entonces, cuando consumen alcohol con estómago vacío, es muy rápido o muy fácil su absorción. Si además de eso el alcohol viene acompañado de azúcar, estas bebidas edulcoradas, entonces la absorción del alcohol se duplica o se triplica, ya que la absorción de los carbohidratos facilita o acelera también la producción del alcohol. Por eso nunca debe de consumirse alcohol, sobre todo si estamos hablando de que no han comido la persona, para evitar tener problemas en estos sentidos. Muy bien, entonces, ahora continuando, tendríamos lo que es la motilidad del intestino. Realmente el intestino se clasifica o se caracteriza por dos tipos de movimientos. De un lado tenemos los movimientos peristálticos que nos sirven para que exactamente los alimentos o los restos alimentarios avancen, ¿sí? Y en el otro, dado que en el intestino delgado se da más la mayor cantidad de digestión y de absorción, entonces tendríamos el otro tipo de movimientos que son los segmentarios. Y esto tiene la finalidad precisamente de que todo el bolo tenga contacto con las enzimas digestivas para exactamente estimular su digestión. Más o menos esto es como cuando ustedes están haciendo tamales o están haciendo un pastel o esto están batiendo, entonces si le si no lo baten, entonces no se mezcla con los ingredientes de manera adecuada. Algo parecido pasa en el intestino. Entonces, estos movimientos segmentarios nos sirven para poder realizar una digestión adecuada. Entonces, en el intestino delgado, el tipo de motilidad entonces estaría manejado por esos dos mecanismos. Por un lado, el movimiento de mezcla, que son las contracciones segmentarias también se conocen, y por el otro, los movimientos propulsivos, que son los movimientos peristálticos, que tienen la intención de que vaya avanzando la parte de los alimentos, ¿sí? Dentro de esta parte del intestino, nosotros tenemos este, unos reflejos como el peristáltico y la ley del intestino, en la cual precisamente nos habla de que nosotros estamos colocando, cuando el alimento está llegando, existe una contracción y una relajación que permite su avance. Y hay una comunicación precisamente con el intestino grueso. Ahora, este tipo de mecanismos, sabemos que el intestino delgado tiene una motilidad rápida, aproximadamente 12 minutos en el duodeno, un poco más lenta en el yeyuno, que son de 10 a 11 y de 8 a 9. Esta parte esta característica del intestino le permite realizar la digestión y la absorción de manera adecuada. Y es muy importante mencionar que si nosotros ocasionamos que el intestino vaya muy rápido por un proceso diarreico, es obvio que la digestión no se va a llevar de manera adecuada ni la absorción de los nutrientes. Si por el lado contrario generamos un estreñimiento o tenemos el intestino perezoso, la motilidad se vuelve muy, muy lenta y entonces esto también nos genera una problemática importante, ¿sí? Entonces, y principalmente la función del intestino delgado, sobre todo el duodeno, es realizar la digestión y la absorción de lo que vamos a ver un poco más adelante. Muy bien, comparando el intestino delgado con el intestino grueso también tiene esos dos movimientos que mencionábamos, uno para que avance y el otro para que mezcle, solo que reciben nombres diferentes, ¿sí? En este caso, el, el tipo de movimientos que nos sirve para que avancen, que es similar al movimiento propulsivo, se le llama de masa. Y el otro tipo de movimiento que se le llama el de mezcla es el austras. Este intestino grueso tiene la característica de que, bueno, primero sabemos que está
dividido o está separado del intestino delgado por el esfínter ileocecal y que además en este intestino grueso se da la absorción de las vitaminas liposolubles, algunas liposolubles como la vitamina K, que vamos a ver más adelante, y la vitamina B también tiene una importante absorción ahí. Y también en este caso va a generar el reflejo de la defecación, sobre todo cuando hacemos este tipo de motilidad, el de masa, es como si ustedes botaran con una gran fuerza una masa, no es exactamente un objeto, y entonces va a tener que cuando llegue va a generar el reflejo de la defecación, precisamente porque al llenarse el recto con estas heces, entonces empieza este reflejo de la defecación, vamos a tener una distensión de lo que sería la parte de la ampolla rectal. Entonces esa distensión del músculo liso va a estar generando esa contracción y es sensado, por supuesto, por receptores que van a estar enviando la información hacia la médula espinal para que puedan estar generándose también un control. Entonces tenemos el reflejo de la defecación que tiene que ver mucho con la contracción o la relajación, mejor dicho, de lo que serían los esfínteres, el esfínter anal interno y la contracción de las paredes de la ampolla rectal. Ahora bien, ¿qué pasa en el aparato, en el intestino delgado sobre todo? Pues es uno de los lugares en donde se va a realizar toda la digestión y toda la absorción, como lo mencionábamos. Y es precisamente en este punto, en el duodeno sobre todo, donde van a entrar en función otros órganos o los órganos accesorios, como es el hígado, como es la vesícula biliar, como es el páncreas. Pero tenemos dos tipos de páncreas, el exócrino y el endocrino. Y precisamente vamos a estar hablando un poco referente a esto. Nosotros, cuando nos referimos al páncreas endocrino, que es el responsable de liberar las hormonas, la insulina, el glucagón, la somatostatina, que tienen una relevancia para los procesos del metabolismo de los carbohidratos sobre todo. Pero este páncreas, el exócrino, es el encargado de liberar todas las enzimas o componentes no enzimáticos como bicarbonato y todo lo demás, ¿sí? Normalmente, bueno, el hígado, como vamos a verlo, va a generar las sales biliares, pero las vamos a almacenar en la vesícula biliar y aquí tenemos más o menos el porcentaje de los volúmenes de las secreciones que estamos manejando. Entonces, vamos a ver cómo es este proceso. Nosotros sabemos que tenemos que digerir nuevamente prácticamente todas las estructuras porque la digestión en la boca fue muy pobre para solo un 5-4% de 4 o 5% de carbohidratos, no hubo digestión de lípidos, no hubo digestión de proteínas. Cuando pasamos al estómago hay una pequeña cantidad de digestión de proteínas, pero también es muy poca. Entonces, prácticamente cuando llegan al duodeno llegan prácticamente todos los polisacáridos o estructuras un poco más pequeñas como sacáridos, trisacáridos, y triglicéridos y algunas proteínas. Entonces necesitamos digerirlo todo. Para esto vamos a empezar con la parte de los carbohidratos. ¿Qué sucede con la digestión de los carbohidratos? Bueno, decíamos que necesitábamos la parte del páncreas endocrino y el páncreas exócrino. Aquí tenemos precisamente los componentes de ese páncreas endógeno. Tenemos los islotes de Langerland, que aquí podemos ver varios de ellos, en donde tenemos las células beta pancreáticas, que son las que liberan insulina, las alfa pancreáticas, que son las que liberan glucagón, y bueno, tenemos algunas otras células como las delta, que secretan somatostatina, o el polipéptido pancreático. Entonces, este páncreas endocrino empieza o tiene una finalidad de secretar insulina y es una parte importante para el metabolismo y de los carbohidratos. ¿Y cómo es esto? Cuando nosotros empezamos a consumir alimentos y cuando los carbohidratos van pasando desde el estómago y a través del intestino, empiezan a secretarse las incretinas. Las incretinas, la más conocida, la más usual es el péptido similar al glucagón, o el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, el GLP-1 y el GIP. Estas incretinas van a ocasionar que se active el páncreas endocrino, principalmente las células beta pancreáticas, y que se libere la insulina. ¿Cómo funcionan? Bueno, desde el momento que decía que los alimentos van pasando por el aparato digestivo, estas incretinas, el GLP-1, va a actuar sobre
este páncreas endocrino y va a generar menos secreción de glucagón, que es una hormona del ayuno, y va a secretar mayor cantidad de insulina. La va a sintetizar, la va a liberar y esto permite tener la insulina viable para que permita la absorción de la carga de glucosa. Esto es muy importante analizarlo porque entonces esto significa que desde que estamos consumiendo una carga muy alta de carbohidratos, el páncreas se está preparando o sabe cuántos carbohidratos están llegando al aparato digestivo a través de estas incretinas. Ahora, una vez que esas incretinas están llegando o que se están liberando, ¿qué le hacen a las células beta pancreáticas? Pues lo que están ayudando es a liberar una pequeña cantidad de insulina y en sí, esta es una célula beta pancreática. ¿Cómo se libera la insulina? Pues necesitamos glucosa que se introduce al páncreas, la oxido por glucólisis y entonces voy a generar ATP. Una vez que tengo activo o incrementado los niveles de ATP con la glucólisis, tengo canales de potasio que se cierran con ATP. Entonces, al tener una gran cantidad de ATP, yo cierro los canales de potasio. Si ustedes recuerdan, al cerrar los canales de potasio, la célula se vuelve más positiva porque no puede salir el potasio y se despolariza y esto me abre un canal de calcio. El calcio entra y esto ocasiona que las vesículas que tenían la insulina se fusionen y la liberen. Esta es la manera en la cual la insulina puede participar o se puede liberar y esto se ve favorecido con estas incretinas que eran de las que estábamos hablando. Entonces, eso sería lo referente al páncreas endocrino. Ahora, es muy importante, como lo habíamos mencionado en las primeras diapositivas, que este páncreas endocrino tiene una interacción con la leptina para generar la saciedad y para generar otros cambios metabólicos. Muy bien. Ahora, regresando un poco a la parte de los carbohidratos y cuando están llegando al duodeno, una pequeña cantidad, muy poca, llega como monosacárido, que es la estructura mínima indispensable para ser absorbido, y los otros componentes de los carbohidratos serían o disacáridos o polisacáridos, principalmente el almidón. La mayoría de los alimentos que consumimos son harinas, como decíamos, y estos principalmente tienen en la parte del almidón. Una vez que llegan al duodeno, entonces, el páncreas tiene que secretar la amilasa pancreática. Y esta amilasa pancreática rompe los enlaces alfa-1 4 glucosídicos y empieza a degradar el polisacárido, ese almidón. Como resultado, yo voy a tener estructuras más pequeñas. Puedo tener una dextrina limitante, una maltotriosa o una maltosa, ¿sí? Y tengo disacáridos, principalmente, la lactosa, la sacarosa y la maltosa esos son disacáridos y los monosacáridos. Ahora bien, una vez que yo tengo estas estructuras, ¿qué les pasa? No pueden ser degradadas por la amilasa pancreática porque ya no puede hacer esa función debido al tipo de enlace que tiene o al tamaño de las estructuras. Entonces, para romper un disacárido, yo voy a utilizar una disacaridasa, que esa es la enzima y esa enzima está acá en el borde del cepillo, es una enteropeptidasa y me va a permitir romper esos disacáridos. El nombre de la enzima depende del disacárido que se trate. Por ejemplo, si es la lactosa el disacárido, la enzima es una lactasa. Si es sacarosa el disacárido, la enzima es una sacarasa. O si es maltosa, una glucosidasa. Entonces hay diferentes tipos de monosacáridos, de disacaridasas que van a estar actuando. Ahora, si yo estoy hidrolizando una sacarosa, la sacarasa es la enzima que lo degrada y me va a dar como resultado glucosa y fructosa. Estos en sí son los monosacáridos que yo tengo que absorber. Puede ser glucosa, puede ser fructosa, galactosa o manosa, que son los 4 principales monosacáridos que provienen de estos disacáridos principalmente. La lactosa me va a dar glucosa y galactosa principalmente, y las dextrinas límites, las maltotriosas o las maltosas, me van a producir principalmente glucosa. Entonces, de esa manera, con estas enzimas yo puedo digerirlo y entonces tengo estos monosacáridos. ¿Cómo los absorbo? La mayoría de la glucosa que yo voy a tener disponible en el intestino, en el duodeno,
va a absorberse a través de un transportador, el SGLT1, que es un cotransporte con ayuda de sodio. Entonces, el sodio y la glucosa pueden entrar a la célula por ese cotransporte y una vez que entran, el sodio sale por la bomba sodio-potasio y la glucosa sale por los GLUT. Los GLUT son proteínas. Tengo una gran variedad de GLUT que pueden estar en los músculos, en el cerebro, en los riñones, en los diferentes tejidos. Prácticamente el GLUT2 estaría en el intestino o podría ser el GLUT1 que es el oblicuo, pues está en cualquier lado, pero se asume que en el intestino está principalmente el GLUT2. Y ese GLUT2 me permite entonces que la glucosa se absorba y pase al torrente sanguíneo. La fructosa, en este caso, la fructosa está entrando por un una proteína, el GLUT5. Recuerden que cuando entran por las proteínas estamos hablando de difusión facilitada y salen a través del GLUT2. Y recuerden que aquí estamos hablando de transporte activo secundario, el transportador de sodio con glucosa y la bomba de sodio y potasio que es transporte activo primario. Entonces, esa es la forma en que los carbohidratos se reabsorben. La mayoría lo hace con sodio, y glucosa es una parte importante de la absorción y con eso absorbemos todos los carbohidratos. Es importante mencionar que a lo largo de todo el intestino delgado se está reabsorbiendo prácticamente toda la cantidad de glucosa que exista en los procesos de los alimentos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los lípidos? En los lípidos es otro asunto, ya que en los lípidos normalmente los que consumimos pueden ser colesterol esterificado, fosfolípidos y triglicéridos, que es lo que yo tengo acá. Un glicerol con 3 ácidos grasos y cuando estamos en la parte del duodeno tiene que ser hidrolizado. ¿Quién lo hace? Una lipasa y una colipasa. ¿Cómo es este proceso? Esto es un poco lo que decíamos anteriormente. En la lipasa lingual, o la lipasa salival, como se mencionaba, decíamos que los lípidos no se pueden digerir a menos que sea un recién nacido, porque la lipasa salival solamente hidroliza lípidos de cadenas cortas. Y como mencionaba, esos lípidos de cadenas cortas solo vienen en la leche materna. Entonces, solamente quien puede hacer esa digestión en la boca de los lípidos son los recién nacidos o una persona que tenga un problema en el páncreas, una pancreatitis, y entonces, como no tiene lipasa pancreática, entonces puede utilizar esa enzima. Y bueno, la lipasa gástrica que decíamos que también están preparando un poco la digestión, aunque realmente no es tampoco tan funcional. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro estómago empieza a hacer una digestión de las grasas mecánica, empieza a cortarlos en pequeños fragmentos y una vez que están en esos pequeños fragmentos, entra en función las sales biliares para emulsificar las grasas que más o menos se dan. Esas serían grandes cantidades o gotas de grasa. El estómago, por la digestión mecánica, las corta en pequeños fragmentos, pero como son lípidos y todo esto está rodeado de agua, entonces no pueden avanzar. Para que puedan avanzar es en donde entran las sales biliares. Las sales biliares las emulsifican, es decir, las rodean. Y una vez que son rodeadas o emulsificadas con las sales biliares, entonces se acercan a la célula, al enterocito, y una vez cerca del enterocito pueden estar actuando la lipasa pancreática y la colipasa. En sí la colipasa es la que ayuda a la lipasa a trabajar y entonces esas enzimas degradan los triglicéridos. La característica de todos los triglicéridos o de todo el metabolismo de los lípidos es la siguiente. Todo, ya sea colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, lo hidrolizo, lo rompo, lo meto a la célula y los vuelvo a formar. Y los mando por un kilomicrón, que es lo que vamos a ver adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué enzimas son las que voy a estar utilizando? Si es un triglicérido, como ya mencioné, la enzima utilizada es una lipasa y usualmente me va a dar 2 ácidos grasos y un glicerol con un ácido graso en el carbono 2, por se llama 2 monoacilglicérido. O puede seguir hidrolizando hasta obtener los 3 ácidos grasos y el glicerol. Si estoy hablando de un colesterol, normalmente lo que viene en los alimentos es un colesterol esterificado. ¿Qué significa eso? Es una estructura del colesterol unido con un lípido. Cuando hablo de la digestión del colesterol, lo único que yo hago es romper el enlace
entre el lípido y el colesterol con una colesterol ester hidrolasa, y de esa manera yo tengo colesterol libre y un ácido graso. Esa es la digestión del colesterol. Si se trata de un fosfolípido, entonces la enzima es una fosfolipasa. Hay muchas fosfolipasas. En este caso, la fosfolipasa A2, que exactamente está rompiendo este fosfolípido y me está dejando un ácido graso y lo que es la L-isolicitina, ¿sí? Y con eso estamos digiriendo todas las estructuras. Ahora, estas estructuras, una vez que yo las he digerido acá y que ya las tengo disponibles, recuerden que como son liposolubles, no necesitan mecanismos de transporte. Entran por difusión, por transporte pasivo, por difusión simple, y una vez aquí dentro del enterocito, se vuelven a formar. Pero para que este proceso se lleve a cabo, dijimos que nosotros necesitábamos la bilis o sales biliares. Entonces, ahí es en donde entra principalmente esas estructuras que habíamos mencionado. Estas sales biliares que están en la vesícula biliar tienen que liberarse, pero alguien tiene que darles la señal de que sean liberadas. Y ese alguien es la enzima, o mejor dicho, la hormona intestinal, que es la colecistocinina, la CCK. Esta colecistocinina, cuando los lípidos llegan aquí al duodeno, se empieza a secretar la colecistocinina. La colecistocinina primero va a ir al páncreas, y ese páncreas, al páncreas exócrino, va a ocasionar que ese páncreas libere todas las hormonas. La amilasa pancreática, que degrada carbohidratos, las lipasas, la que en sí para degradar los triglicéridos, y todas las que acabamos de mencionar para degradar colesterol, fosfolípidos y todo lo demás. Entonces, va a ocasionar que se liberen todas las enzimas para la digestión de carbohidratos, todas las enzimas para la digestión de lípidos. En el caso de las enzimas para la digestión de proteínas, aquí hay que recalcar que tienen que liberarse, pero en forma de zimógenos. ¿Qué es un zimógeno? Es una estructura que, que está inhibida, por así decirlo, que está apagada, y que es secretada en el páncreas, y hasta que llegue a su destino se puede activar. ¿Por qué necesitamos estas sustancias inactivas? Porque si nosotros liberáramos aquí a las enzimas que degradan a las proteínas en su forma activa, esas enzimas se comerían a todas las proteínas del páncreas y lo destruirían. Por eso el páncreas las secreta en su forma inactiva como zimógenos, y hasta que lleguen al lugar donde van a trabajar, entonces ahí se activa. Entonces, regresando a lo que mencionábamos, cuando los lípidos están aquí en el duodeno, se libera la colecistocinina, que va a estimular al páncreas, y el páncreas libera las enzimas necesarias. Pero también esa colecistocinina se va a ir hacia lo que es la vesícula biliar y va a estimular el esfínter de Oddi, precisamente para que esta vesícula biliar pueda liberar su contenido. Y como habíamos mencionado, las grasas van a tardar mucho tiempo en digerirse, como 3 o 4 horas. Eso implica entonces que esta colecistocinina se va a ir hacia el cerebro y puede hacer que este componente estimule a través de la liberación del sistema parasimpático con acetilcolina, cambios también en la misma vesícula biliar para favorecer la liberación con el esfínter de Oddi, y sobre todo inhibe el vaciamiento gástrico, porque tiene que detener a evitar que llegue más alimento mientras está digiriendo su contenido. Entonces, es una de las funciones de la colecistocinina. Activa el esfínter de Oddi, estimula la liberación de enzimas pancreáticas, inhibe vaciamiento gástrico. Y todo va en función de la cantidad de grasas que estén llegando al duodeno. Ok. Y precisamente, ¿qué es la bilis? En sí, las sales biliares, o mejor dicho, la bilis está conformada o está sintetizada, mejor dicho, en el hígado, pero la almaceno en la parte de lo que sería la vesícula biliar. Entonces, estas bilis está conformada por diferentes componentes, lo que se conoce como ácidos biliares o sales biliares, que provienen del colesterol. Y yo tengo sales o ácidos biliares primarios, como el ácido cólico y el desoxicólico, y ácidos biliares secundarios, el ácido quenodexosicólico y el litocólico.
Estos los sintetizo en lo que sería el hígado, pero si yo los dejo así, esos formarían cristales y lo que las sales biliares es un componente líquido, algo así como el jabón líquido que utilizan para lavar los trastes y cortar la grasa, algo así serían las sales biliares. Entonces, estas sales biliares tienen que ser líquidas o solubles y para eso entonces yo los combino con aminoácidos, con glicina o con taurina. Y cuando yo hago esto, formo o contribuyo a que se formen o estén en su forma soluble. Aparte de los ácidos biliares que yo tengo, primarios y secundarios, tengo colesterol, tengo lecitina como fosfolípidos y bilirrubina, que precisamente es un componente también hepático. Entonces, una vez que ya tengo estas sales biliares, eso es lo que les decía, se conjugan con la taurina, con la glicina para formar nuestros sales biliares y permitir que sean solubles. ¿Para qué? Para soportar los cambios en el pH principalmente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con estas sales biliares? Recuerden que el hígado está conectado directamente con el duodeno. Entonces, cuando el hígado está produciendo las sales biliares o la bilis, como la está produciendo en horas en las cuales la persona no está comiendo quizá, la produce y la almacena en la vesícula biliar hasta que la persona necesita que se secreten hacia el duodeno, porque comió una gran cantidad de lípidos. En las personas que no tienen la vesícula biliar, que les han quitado la vesícula biliar, ahí va a continuar la secreción de las sales biliares, pero claro que en menor cantidad. Es decir, todo lo que produzca el hígado lo va a ir mandando al duodeno, pero son en pequeñas cantidades porque no va a haber un lugar de almacén. En esas personas a las que les han quitado la vesícula biliar, tienen que disminuir la cantidad de lípidos en su dieta porque si no les va a generar un gran dolor. Incluso las personas que tienen problemas de vesícula biliar y que ya se está lleno o está obstruido el conducto del esfínter de Oddi, va a generar un proceso inflamatorio y un gran dolor, por eso necesita quitarse. Ahora bien, esta sales biliares, esta bilis, cuando llega al duodeno, una vez que llega, por acá se liberan las sales biliares, entran aquí al duodeno, y entonces ahí es muy importante unas bacterias, la flora intestinal, porque la flora intestinal es la que ocasiona que estas sales biliares las desconjuga y las convierte en ácidos biliares. Y una vez de que eso sucede, aquí en el ileón, las sales biliares regresan al hígado para volver a resintetizarse. Entonces las sales biliares están reciclando, se secretan del hígado, o mejor se producen en el hígado, se almacenan en la vesícula, se liberan en el duodeno con una gran cantidad de grasas, con la flora intestinal se desconjugan y se reabsorben en el ileón, ¿sí? Esto es un componente importante para saber cuánto es lo que estoy reciclando de sales biliares. Si yo tuviese un proceso o un daño en estos mecanismos, por ejemplo, si yo no tuviese sales biliares, entonces tendría yo los lípidos no podrían digerirse y entonces se quedarían en las heces fecales, entonces yo tendría heces fecales grasosas. Entonces, si ustedes observan sus heces fecales, aparte de la coloración, pueden ver si flotan, todo lo que ustedes quieran, y además si lo ven al microscopio van a ver pequeñas gotas de grasa. Dependiendo de la grasa que tengan, puede decirles o darle un parámetro si sus sales biliares o la concentración o si la vesícula biliar está funcionando de manera adecuada o si está trabajando de manera idónea el hígado en ese contexto, porque si no los lípidos se quedan en las heces fecales y tendría heces fecales grasosas, ¿sí? De ahí también la parte de la consistencia, si son muy duras o si son más suaves, que tiene que ver con la cantidad de grasa que esté generando. Muy bien, ahora esas sales biliares, cuando llegan a la parte del ileón, entonces son introducidas o son reabsorben, es un mecanismo de reabsorción, principalmente con ayuda del sodio. Y de esa manera nuestras sales biliares se regresan al hígado. Ok. Otra de las cosas importantes que mencionaba era que una vez que los triglicéridos o los lípidos, todo el colesterol se digiere, se reabsorbe en el enterocito,
los lípidos no pueden transportarse directamente a sangre porque están en el torrente sanguíneo hay agua. Entonces, lo que yo hago con esos lípidos es introducirlos en un medio de transporte. Y ese medio de transporte es precisamente el kilomicrón que pueden ver acá. Este kilomicrón es, está conformado por algunas proteínas, como las apoproteínas B48, la C2, C3. En su interior va todo lo que no tiene contacto con el agua, que es hidrofóbico, que serían los triglicéridos y el colesterol esterificado, y en su superficie pueden ir fosfolípidos. Entonces, todos estos lípidos, cuando yo los digiero, los introduzco y los absorbo. Es importante mencionar que cuando se absorben todos los lípidos, aquí con ayuda del kilomicrón, también lo hacen las vitaminas liposolubles, la A, D, E y K. Normalmente la A, D, E principalmente, porque vamos a ver que con la K hay otro mecanismo, pero bueno, entonces en el duodeno, ya vimos, entonces en el duodeno se digiere todo y se empieza a absorber un poco más en el yeyuno y el ilion, pero tenemos que digestión de esos kilomicrones. El kilomicrón sale del intestino y va a pasar por torrente sanguíneo dejando sus lípidos a los tejidos que lo necesiten, y cuando ya terminó de hacer su recorrido se regresa al hígado para ser desintegrado. Y de esa manera, los triglicéridos, el colesterol y todos los lípidos que estamos consumiendo de la dieta llegan al hígado. Si comemos una gran cantidad de lípidos, entonces también nuestro hígado se vuelve grasoso y que nos genera una problemática. Entonces, hasta aquí hemos visto digestión de carbohidratos, digestión de lípidos, ¿sí? Decíamos que la bilirrubina, que también conforma parte de las sales biliares, la bilirrubina en sí es un componente que viene o que tiene que ver con en función de los eritrocitos. Nosotros vamos a estar, cuando los eritrocitos se están rompiendo, hemolizando, se libera la hemoglobina, se separa el grupo hemo y entonces formamos la biliverdina, que a través de diferentes procesos de oxidorreducción en el hígado se puede conjugar para formar bilirrubina. ¿Por qué es importante la bilirrubina? Bueno, esta bilirrubina es importante porque una vez que el hígado la secreta, también en el intestino, a través de esas bacterias, que también tenían un efecto en las sales biliares, la van a convertir en urobilinógeno. Y este urobilinógeno es el responsable de la coloración de las heces fecales y también un poco de la orina. Entonces, nuestras heces fecales tienen un color café, por ejemplo, pardo, pero si se vuelven más blanquecinas, eso implica que tenemos un daño posiblemente en la flora intestinal y no tenemos las bacterias que cometen la bilirrubina en urobilinógeno, o que posiblemente tengamos un problema hepático y eso también se refleja en la parte de la coloración. Incluso las personas que tienen daño en vesícula biliar, también es común que puedan tener una orina de color, pues, no tan, o amarillo muy claro, o muy, muy claro. Claro, siempre cuando no estén tomando una gran cantidad de agua, pero sí, la coloración de la orina también les indica el proceso o la liberación de sales biliares, pero sobre todo el urobilinógeno, porque ese es el que le da coloración a esas fecales y un poco también a la parte de la orina. El color amarillo tiene que ver con este urobilinógeno. Entonces, hasta aquí sería digestión de lo que hemos estado mencionando. Entonces, es como un cuadro para resumirlo. En el estómago, una vez que el alimento llega al estómago, pues empieza a generarse el ácido clorhídrico, la pepsina empieza a romper o a adquirir un poco de proteínas y empieza a generarse una motilidad gástrica. Cuando llegas al intestino delgado, entonces las grasas estimulan a la colecistocinina, que secreta o ayuda en la secreción del páncreas, de todas las enzimas pancreáticas. Los carbohidratos estimulan la liberación de las incretinas como el GLP-1 y el GIP para que se secrete más insulina dependiendo de la carga de carbohidratos que tenga, pero también en este caso al intestino está llegando una gran cantidad de ácido por arrastre del estómago y eso estimula a la secretina para que la secretina ahora vaya al páncreas exócrino, pero en vez de liberar enzimas, libere bicarbonato. Y es un punto muy importante. Una persona que no está comiendo y está consumiendo una alta cantidad de agua, por arrastre
va a llegar una gran cantidad de ácido a lo que sería el intestino. Y como no está llegando alimento, es muy fácil que ahora la persona, en vez de tener una úlcera gástrica, tenga una úlcera péptica, es decir, una úlcera en el intestino delgado, principalmente en el duodeno. Esto es por el arrastre. También puede suceder por consumir, como decíamos, tanto chicle, no está llegando alimento, se está secretando una gran cantidad de ácido clorhídrico y por arrastre, con la saliva, cada vez que estamos pasando saliva, y además si consumimos agua también en exceso, entonces estamos generando, favoreciendo la producción de ácido. Esta secretina no se libera en grandes cantidades porque precisamente no hay alimento, entonces aunque esta debería de ser la que está inhibiendo el ácido. Entonces, estas son algunas de las funciones del intestino delgado para la parte de carbohidratos, lípidos. Y nos faltaría mencionar solo brevemente la parte de las proteínas. Las proteínas, nosotros decíamos que el páncreas secreta las enzimas o los zimógenos inactivos. Y estos zimógenos inactivos se tienen que activar. Entonces, cuando llegan a lo que sería el intestino del duodeno, yo tengo aquí en los bordes de cepillo una enteropeptidasa o una enzima que va a convertir a la forma inactiva, o sea, el tripsinógeno, que es su forma inactiva, esta enzima la convierte en tripsina y la tripsina es una enzima activa. Entonces, ¿qué pasa? El páncreas secreta todos en sus formas inactivas, el tripsinógeno se convierte en tripsina por la enteropeptidasa y una vez que yo tengo tripsina, la tripsina activa a todas las demás enzimas, de su forma inactiva a su forma activa. Normalmente las enzimas que degradan proteínas son endopeptidasas que rompen el péptido a la mitad, como la tripsina, la quimotripsina, o exopeptidasas que rompen en los extremos, como la carboxipeptidasa. Y esas enzimas me permiten digerir los aminoácidos. La absorción de las proteínas, si tengo una estructura o un péptido, dipéptido o tripéptido, pueden absorberse con ayuda de los protones, pero si son estructuras un poquito o polipéptidos un poquito más grandes, entran por endocitosis y si son la estructura mínima, como los aminoácidos se reabsorben con ayuda de sodio. Nuevamente el sodio sale por la bomba de potasio y estos péptidos salen de manera similar por exocitosis, por ejemplo acá, o por protones. Entonces, hasta que sería absorción y digestión de lo que serían carbohidratos, lípidos y proteínas, que son las biomoléculas más grandes, que como hemos visto, se están reabsorbiendo en la parte del yeyuno, principalmente porque el duodeno las digiere y la reabsorción empieza más o menos por el yeyuno. Y entonces, recapitulando de lo que acabamos de mencionar, la glucosa, toda la glucosa o la gran cantidad de glucosa se está reabsorbiendo en el intestino delgado con ayuda del sodio. Los aminoácidos también están entrando, reabsorbiéndose con ayuda de sodio, ¿sí? Que son de los factores que hemos estado mencionando. Los lípidos no necesitan un mecanismo de transporte para ser absorbidos. Ahora, ¿qué pasa con esos electrolitos? Tenemos, dentro de todo lo que los alimentos, los contenidos de los alimentos, tenemos las biomoléculas que ya mencionamos, carbohidratos, lípidos, proteínas, pero tenemos minerales, tenemos hierro, tenemos calcio, tenemos los electrolitos como el sodio, el potasio, el bicarbonato. En sí tenemos un gran contenido de agua, tenemos vitaminas liposolubles, vitaminas hidrosolubles. Ya vimos que las vitaminas liposolubles, la A, D, E, principalmente se reabsorben en los kilomicrones, pero tenemos otras vitaminas. Entonces, normalmente cuando hablamos de absorción de electrolitos, como habíamos mencionado, pues la absorción se da principalmente en lo que sería la última parte del duodeno y empezamos con el yeyuno, que se está permitiendo la absorción de ellos. Es muy importante mencionar, aquí tenemos una que antes de empezar con los electrolitos, que la absorción del agua se da principalmente en el intestino delgado. ¿Por qué sucede esto? Hay una característica importante del agua y el sodio. Si el sodio se mueve, el agua lo sigue. Entonces, como ya vimos anteriormente, el sodio se reabsorbe con la glucosa, el sodio se reabsorbe con los aminoácidos, entonces el sodio se está reabsorbiendo de manera activa hacia esta parte. Como el sodio se reabsorbe, entonces el agua también lo sigue.
Entonces, la máxima reabsorción de agua se da en el intestino delgado. Solo que si lo que sobra, se podría decir, el resto de agua que no se reabsorbió en el intestino delgado, se da en el intestino grueso, ¿sí? Entonces, hay varias personas que a veces les preguntan, ¿dónde se reabsorbe la mayor cantidad de agua? Y nos dicen, en el intestino grueso. Y no es verdad. La mayor cantidad se reabsorbe en el intestino delgado. Y lo que queda de agua, por que no se haya reabsorbido en el intestino delgado, ahora sí, en su totalidad, se reabsorbe en el intestino grueso. Entonces, pero ahí sirve solamente para reabsorber lo que no se haya sido reabsorbido anteriormente. Ok, regresando un poco entonces a lo que decíamos de esos electrolitos, nosotros tenemos que los principales, dentro de los principales que estamos manejando, pues sería, vamos a ver un poco la parte del calcio, la parte del hierro, principalmente, aquí tenemos al calcio. ¿Cómo sabemos o qué necesitamos para absorber el calcio? Para la absorción del calcio nosotros necesitamos vitamina D3. Okay. Entonces, esta vitamina D3 ayuda o estimula porque genera una acción sobre el mecanismo de transporte y una vez que entre, activa este transportador y a la proteína fijadora de calcio, está aquí, y esto me permite que el calcio pueda reabsorberse. Y en este caso el calcio sale por una bomba de calcio protones. Y de esa manera la vitamina D3 permite la reabsorción del calcio. Si la persona consume una gran cantidad de calcio, pero no tiene vitamina D3, entonces no se puede reabsorber. Y la vitamina D3 proviene de la exposición con el sol. Entonces, de nada sirve consumir calcio si la persona no toma baños de sol para poder sintetizar vitamina D3. Y entonces la vitamina D3 favorece la absorción de calcio, principalmente, que es lo que estamos manejando. Hay algunas otras hormonas que están afectando la reabsorción de calcio, como la calcitonina o algunas otras que van a estar generando cambios. Ahora, el hierro. En el caso del hierro, y eso es importante sobre todo para las personas que tienen anemia. Cuando una persona tiene anemia, tiene que consumir unas grandes cantidades de hierro, ya sea por el hierro ferroso en la parte de medicamentos o de los alimentos. Entonces, para que el hierro pueda entrar o ser absorbido, nosotros necesitamos una proteína que es la gastroferrina, y una vez que entra este hierro, puede unirse con el grupo hemo para ser transportado o puede salir por una bomba y una vez que sale tiene que transportarse por una transferrina. Entonces, en este caso, la gastroferrina permite su ingreso a la célula y la transferrina lo transporta en la sangre. Normalmente la vitamina C ayuda a que la absorción de hierro sea más eficiente. Ahora bien, dentro de las vitaminas que decíamos, las vitaminas hidrosolubles, como son prácticamente todo el complejo B, ya vimos que la vitamina C tiene que ver o se reabsorbe principalmente en la última porción del ileón. Ahí se da la reabsorción de la vitamina C, que es hidrosoluble. Las vitaminas hidrosolubles del complejo B, para eso nosotros necesitamos el factor intrínseco. Se da en el mismo sitio su absorción en el ileón, pero necesitamos el factor intrínseco. Yo tengo la proteína B12, el factor intrínseco que se liberó, si ustedes recuerdan, en el estómago, en las células oxínticas, junto con el ácido clorhídrico, se une la vitamina con el factor intrínseco y entonces esto permite su absorción. Es muy importante este mecanismo porque en personas que consumen un alto contenido de alcohol o en personas desnutridas no tienen este factor intrínseco y entonces la vitamina B12 no se puede reabsorber y entonces tiene una deficiencia de vitamina B y eso le va a generar un problema muy importante. Ahora, entonces con este mecanismo yo puedo reabsorber todas las vitaminas hidrosolubles. De las vitaminas liposolubles que yo mencioné, que son estas que dijimos que se absorben con el kilomicrón, excepto esta, la vitamina K. La vitamina K normalmente tiene un mecanismo de absorción diferente. ¿Por qué? Porque usualmente esta vitamina K que está en el intestino es producida por las bacterias. Entonces, de ahí también la importancia de la flora intestinal.
esta flora intestinal contribuye muchísimo en sintetizar la vitamina K. Para poder sintetizarla, esas bacterias necesitan en la parte de sustratos metabólicos y energía. Entonces, normalmente las bacterias lo que están haciendo es que tomando su energía o metabolizando los ácidos grasos de cadena corta para producir esta vitamina K. Como están produciendo esta vitamina K de esos ácidos grasos de cadena corta, necesitan, como decíamos, mucha energía. ¿Y qué van a utilizar? Pues esas bacterias van a estar utilizando la glucosa. La glucosa la están metabolizando y están produciendo CO2. De ahí que se está generando la parte de las flatulencias y los ruidos intestinales que son provocados precisamente por las bacterias cuando están metabolizando la glucosa. Pero eso me ayuda a que esas bacterias puedan sintetizar la vitamina K y la puedan reabsorber. Ahora bien, de estos electrolitos, es importante mencionar que con respecto al sodio, ya vimos que se lo absorbe principalmente en el duodeno, en el yeyuno, en toda esta parte con los aminoácidos, con la parte de la glucosa. En la parte del potasio y el bicarbonato es importante mencionar que sobre todo estos dos últimos, el potasio y el bicarbonato, se van a reabsorber o se van a secretar dependiendo de las necesidades del organismo. Usualmente en la parte del yeyuno, los protones y el bicarbonato se van a estar secretando y el sodio, el potasio y el cloro se absorben. Cuando vamos avanzando un poco más, sobre todo en el colon, depende mucho aquí donde autorregulo las concentraciones de esos electrolitos. Es decir, si yo tengo un exceso de potasio en sangre, entonces no lo voy a reabsorber, lo voy a secretar, es decir, lo voy a eliminar del torrente sanguíneo y voy a evitar que se reabsorba. Entonces, dependiendo de las condiciones de potasio en la sangre. Algo parecido sucede también con el bicarbonato. Normalmente yo puedo ocasionar que el bicarbonato también pueda ser secretado o regulado. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con el sodio, que prácticamente se reabsorbe en su mayoría, porque eso ayuda a que se reabsorba la glucosa, los aminoácidos y otras estructuras, con el cloro, con el potasio y con el bicarbonato, este potasio y este bicarbonato pueden, sobre todo en el colon, ser secretados o dependiendo de las concentraciones sanguíneas. Cuando estamos hablando de que una persona tiene un proceso diarreico, que es el tránsito muy rápido, o tiene un proceso de vómito, entonces uno de los electrolitos o los electrolitos que más se van a estar perdiendo en tanto en vómitos como en diarreas sería el potasio y el bicarbonato. Entonces aquí el potasio podemos ver que puede reabsorberse a través de entre las vías paracelulares o por un canal del ROM, que es el que está acá. Entonces, eso es algo de los que estamos manejando de la reabsorción de electrolitos, de hierro, de calcio y de vitaminas. Hay algunas hormonas que tienen un efecto sobre la reabsorción. Una de las que habíamos mencionado era la aldosterona, como habíamos dicho con la saliva, porque coloca bombas de sodio y potasio. Y entonces, si yo no tengo aldosterona, no tengo bombas de sodio y potasio, no reabsorbo sodio. Pero si no reabsorbo sodio en el intestino delgado, tampoco reabsorbo agua. Si no reabsorbo sodio, tampoco reabsorbo carbohidratos. Y si la glucosa se queda acumulada en el intestino, la glucosa junto con el sodio son capaces de atraer agua. Cuando eso sucede, y entonces la parte de la glucosa se está quedando acá en la parte del intestino, esto atrae el agua y entonces yo voy a generar una diarrea osmótica. Algo parecido le pasa a las personas diabéticas. Cuando están consumiendo un exceso de carbohidratos, no se reabsorben porque tengo mucha azúcar en sangre, entonces se queda en el intestino y voy a generar precisamente esta diarrea osmótica y, como ya hemos dicho, esa glucosa es utilizada por las bacterias para producir CO2 y generar los gases y los ruidos intestinales, ¿sí? Entonces, esto puede ser ocasionado por un problema de aldosterona y como consecuencia de eso, o por una ingesta excesiva de carbohidratos. Hay algunos otros que también pueden afectar, como el cortisol, cuando una persona está estresada,
Bueno, para finalizar, como decía, los glucocorticoides, la adrenalina o la somatostatina pueden interferir normalmente, en este caso, inhibiendo o absorbiendo en mayor cantidad la parte del sodio. Por ejemplo, la adrenalina va a estar aumentando su reabsorción, y esto tiene que ver mucho porque sabemos que la adrenalina se libera cuando hay un proceso de escape o de huida, y entonces necesitamos reabsorber más sodio para que se absorban los carbohidratos y pueda la persona tener más energía para poder correr, por ejemplo. En este caso, estos son algunos ejemplos. También tenemos algunos otros como los opioides, la estimulación simpática parasimpática, que realmente acá en este caso la acetilcolina va a estar disminuyendo la absorción, mientras que el estimulación simpático incrementa la absorción principalmente de estos componentes. Y bueno, también tenemos, como decíamos, algunas alteraciones. Yo, como decía, podemos acumular glucosa y generar una diarrea osmótica como en el diabético. Puede ser un intestino con una gran motilidad, que es un proceso diarreico, pero esto ocasionado por una inflamación. Cuando hay un proceso inflamatorio, una persona puede generar diarrea. Entonces, las bacterias colonizan, generan un proceso inflamatorio y eso genera la diarrea o el proceso diarreico en una infección intestinal. Puedo tener un daño en transportes, por ejemplo, del bicarbonato del cloro principalmente, o algunos otros que están generando estos cambios o mecanismos, ¿sí? Es importante mencionar que también dentro de estas estructuras, esto del AMP cíclico es un factor importante porque incluso cuando hablábamos del cólera, el cólera es producido por una bacteria y la bacteria lo que hace es incrementar los niveles de AMP cíclico, que es el segundo mensajero, y esto ocasiona que se esté generando un proceso diarreico y que se estén afectando estos mecanismos, el de cloro y bicarbonato, y entonces se empieza a perder mucho bicarbonato y se genera un proceso diarreico. Bueno, entonces hasta acá, este es pues como un resumen de todos los procesos de motilidad, secreciones, digestión y absorción, de todo lo que sería el aparato digestivo. Espero que les sirva para que puedan hacer un repaso y revisar algunos conceptos, y con esto terminamos y hemos revisado o concluido su temario al 100% durante este curso de la manera virtual. Entonces se ha cubierto el 100% de las actividades. Y eso sería todo.